Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de DC. El encuentro de hoy se titula Entre copias, reproducciones, calcos escultóricos y yesos. En esta oportunidad recibimos a la expositora Milena Galipoli, becaria postdoctoral del CONICET, con la coordinación de Patricia Moreira, profesora de la Universidad de Palermo de la Facultad de Diseño y Comunicación. Milena es doctora en Historia por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y becaria postdoctoral por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Les recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Milena, Patricia, podemos comenzar. Bienvenidas. Gracias, bueno, buenas tardes, gracias Alejandro por esta presentación. Bienvenida Milena y bueno, muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Bueno, muy bienvenida Milena, para mí es un gusto hacer este webinar y tener a Milena en esta presentación, no solamente por su calidad humana, sino por su excelente capacidad profesional. Tenemos la suerte de compartir una vez por semana un espacio laboral, así que doy cuenta semanalmente de todo el trabajo de investigación que viene realizando, del que ella ahora nos contará. Y bueno, como dijo Alejandro, después queda abierto, si quieren ir escribiendo alguna pregunta, yo las voy a leer oportunamente. Y al final de este encuentro, Milena nos contará y nos responderá a lo que querramos saber. Así que Mile, muy bienvenida. Y Muchas bueno, ahí gracias. curiosa de qué nos vas a compartir. Bueno, muchas gracias Patricia por esta invitación. Cuando me sugeriste participar de este webinar, me puse a pensar un poco, bueno, qué de todo lo que uno hace puede como, tiene más ganas de compartir o creo que es más lindo e interesante. En principio yo soy licenciada en artes, estudié historia del arte, entonces, y después me dediqué a la investigación. Y me dedico a investigar copias en yeso o calcos escultóricos, que es más que nada el grueso de lo que existe en la colección del Museo de la Cárcova, donde también trabaja Patricia. Y hice una tesis doctoral sobre ese tema, sobre algunas preguntas que me empecé a hacer al respecto de estos objetos. Ahora les voy a mostrar un par de imágenes y bueno, decidí preparar una presentación que un poco nos lleve un poco por la historia, digamos, de estos objetos y por un caso en particular que me pareció como muy pertinente porque justo está todo el ojo del mundo está muy puesto en París últimamente por los Juegos Olímpicos que acaban de terminar y quería traer el tema del caso de la Victoria de Samotracia, que es una escultura como sumamente, una de las más famosas del mundo, creo, junto al David de Miguel Ángel o a la Venus de Milo, como que es como, está en el top 10 de esculturas más famosas, pero en realidad quería traer un poco la historia de las copias de la Victoria de Samotracia como una manera de pensar, bueno, un poco la pregunta que a mí siempre me fascinó mucho de estudiar arte, que es, bueno, ¿por qué algunas obras de arte se vuelven tan icónicas, tan famosas? ¿Es porque empiezan a circular, es porque son bellas y todo el mundo comparte ese concepto o por otras cuestiones que tienen que ver con la aparición, la circulación de esa imagen en múltiples formatos, en copias, en reproducciones, cómo esa imagen reaparece, se reapropia por los artistas, todas esas cuestiones? Entonces, un poco te quería llevar a través de ese viaje a todos ustedes y también más o menos ir hilando con, bueno, lo que es hacer una investigación en historia del arte, hacer una investigación en Argentina, hacer una investigación en las universidades, en los órganos de ciencia disponibles en el país como el CONICET. Entonces, como irme echando como, bueno, cómo es ese camino de investigación y cómo uno va investigando. En principio, bueno, una tesis doctoral desde ya es un proceso bastante arduo, que bueno, son en principio 5 años de trabajar en un posgrado, en hacer un programa de doctorado y proponer un tema original de investigación, ¿no? Que eso es como todo un tema.
Entonces, en principio, ¿cómo llegué a ese tema? La verdad que de casualidad. Un día fui al Museo de la Cárcova, a donde las invito a todos y a todas a ir porque realmente es un lugar muy hermoso. Fui cuando estaba cerrado, porque antes en una época, en los 2010, estuvo cerrado al público porque hubo como una gran remodelación del espacio y me colé ahí y estaba la restauradora Marisa Coniglio, me acuerdo, trabajando en la pátina de una escultura de la Piedad de Miguel Ángel, que ahí todas estas esculturas parecen sumamente conocidas, pero justamente porque en el museo están las copias de esas esculturas en escala y en 3D. Y un poco le dije, ay, hola, soy estudiante de licenciatura, ¿qué tienen acá en este museo? Me gusta, querría estudiar algo de esto. Y me dejaron pasar y ver como una suerte como de adelanto de lo que iba a ser el museo. Y bueno, y empecé a preguntarme por las cuestiones de, bueno, ¿por qué están estas copias acá? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Cómo las tenemos que además hoy en día valorar? ¿Cómo las tenemos que exponer? ¿Cómo las tenemos que presentar? ¿Qué información hay que poner sobre eso? Así que bueno, nada, te quería traer como un poco todas estas cuestiones. Hermoso. Y te vamos a acompañar en ese viaje. ¿Cómo no? Así que nada, si surge alguna pregunta respecto como a alguna de estas cuestiones, no dudes, Pato, en interrumpirme. Dale. Bueno, en realidad yo lo que, como presentación así, Grecia, voy a empezar en un lugar muy lejano, que en realidad es en la isla de Samotracia, que justamente es donde se descubre la Victoria de Samotracia. La Victoria de Samotracia, por si alguien no la conocía, es esta escultura que vemos acá, es de una iconografía que es una Victoria alada, que es una iconografía de una diosa, de una deidad griega que era sumamente conocida y sumamente seguida en la antigua Grecia porque justamente representaba la victoria. Hoy en día, por ejemplo, la medalla de los Juegos Olímpicos en la cara que siempre es estable tiene una Victoria alada con los anillos de los Juegos Olímpicos, así que también un poco por eso también la vigencia de una iconografía. Y esta es una escultura que es interesante porque es sumamente conocida, es como muy famosa, pero en realidad es una famosa tardía, vamos a decirle. Es decir, uno piensa en la antigüedad griega y después como que piensa tal vez en el Renacimiento y que en el Renacimiento se volvieron a conocer todas esas obras antiguas de Grecia, de Roma, y Miguel Ángel las miró, las admiró, se retomaron, estuvo el Renacimiento de lo antiguo, pero en realidad esta escultura es una celebrity nueva, vamos a decir, porque es una escultura que se descubre a fines del siglo XIX, o sea, se descubre en 1863. Entonces es una escultura que no vio Miguel Ángel, no vio Rafael, no lo vieron los artistas del Vaticano, que estaban en el Vaticano o en Roma o en Italia, sino que es una escultura que se vuelve muy conocida muy rápidamente y un poco es porque la descubren un poco los franceses, ¿verdad? Porque lo descubre una misión arqueológica francesa. Y un poco también al momento como de preguntarme sobre la vida de estos objetos, un poco me interesó, o en la investigación fui como tratando de ir para atrás, como hasta literalmente el momento del desentierro de la obra. Entonces, por eso quería empezar con la vista de cómo era justamente esta isla de Samotracia. Hoy en día la isla de Samotracia pertenece a la nación griega, pero en ese momento pertenecía al Imperio Otomano. La vemos así como, bueno, igual parece un lugar paradisíaco. Yo me iría de vacaciones a la isla de Samotracia en ese momento también. Pero bueno, un lugar donde no se sabía demasiado al respecto las ruinas que tenían, pero un cónsul, un señor francés, que acá vemos su fotografía, decide ir a hacer esas cosas que hacían los europeos a fines del siglo XIX, que era decidir ir a desenterrar cosas a territorios que se sabía que habían formado parte de la Magna Grecia o que habían sido territorios políticamente relevantes en el periodo antiguo. Entonces va y empieza a desenterrar una zona de un templo y es muy graciosa como su crónica,
porque bueno, obviamente hay toda una cuestión del hombre que descubre la escultura, etcétera, que él mismo busca publicar en las propias fuentes de épocas, que es como que esta idea de que descubrió algo sumamente bello, iba a decir, mis ojos se detuvieron sobre un muy bello fragmento de mármol blanco, apenas emergiendo del suelo, que yo reconocí, luego de haberla desenterrado yo mismo, que era el seno de mujer del más admirable trabajo. O sea, lo primero que vio el señor de, Fue el seno de la victoria de Samotracia la fue victoria. el seno de la victoria, exactamente. Dicho en sus propias palabras, no estoy ni siquiera parafraseando. Pero bueno, se descubre esta obra que, que rápidamente es llevada a París. Y esto es como lo primero que encuentran de la obra. Si ven acá, si ven las primeras imágenes de la obra, al principio como que esta obra no era como la vemos hoy en día. Hoy en día la vemos sobre una proa de un barco, sobre un navío. Después les voy a mostrar algunas fotografías de cómo está hoy en día, claro, con alas, pero se encontró en cientos y cientos de pedazos. Es decir, se encontró totalmente desmembradas. Es más, hoy en día no tiene ni sus brazos ni su cabeza, que es algo que siempre persiguió la obsesión del cónsul Jean Poisson de volver a encontrar, y se la transporta rápidamente a Francia. Y entonces acá ya hay como una cuestión que es interesante, que es como esto de los tránsitos entre territorios con diferentes pesos políticos, diferentes pesos en relación con la incidencia de la arqueología, diferentes pesos en relación con bueno, las instituciones que podían tener esas obras. Y no es casualidad que en Francia estaba el Museo del Louvre, un museo sumamente importante para la época, desde ya uno de los museos más relevantes del tejido geopolítico mundial, vamos a decir, y rápidamente se la transporta al Louvre. No se queda en Samotracia. Esto es algo interesante porque algo que después a mí siempre me interesó mucho y me llamó mucho la atención fue esta relación entre, bueno, entre quién tiene los originales y quién puede tener las copias. Es decir, en esta época todavía no había una legislación. En general los territorios hoy en día tienen leyes de arqueología, de patrimonio, que son muy fuertes en relación con la salida de obras de arte y de patrimonio del propio territorio nacional. Hoy en día, no sé si alguna vez vieron en los aeropuertos como que hay algunas campañas de no te lleves esto, uno no se puede llevar un fósil o no se puede llevar una vasija antigua. Pero en este momento, obviamente, ese tipo de tráfico de objetos era algo mucho menos institucional, más fluido, vamos a decir. Más fluido, más libre, sí, sin tanto marco legal. No existiría el Sí. marco legal para esto de protección. Totalmente. Y encima Jean Poisson tuvo mucha suerte porque justo se lleva la victoria de Samotracia unos 5 años antes de que apareciera una figura muy relevante para el Imperio Otomano que se llama Osman Hamdi Bey, que es un otomano que decide establecer estas leyes de que no se podían llevar las antigüedades, crea un Museo Nacional de Arqueología en Turquía, lo que es hoy en día Turquía, crea la Academia de Bellas Artes en el Imperio Otomano y genera como todo un marco legal para que ya no puedan suceder esas cosas. Pero bueno, y Jean Poisson ahí es cuando quiere volver a Samotracia como a encontrar la cabeza de la victoria, porque encontró el seno pero no la cabeza. Entonces, y ahí empieza como a pelearse con las autoridades otomanas por el tema de, bueno, quién tenía que tener la victoria de Samotracia. No en realidad el original, pero si podía seguir desenterrando. Que es, bueno, que es un tema que Litigio que debe llegar hasta hoy, ¿no? es No como sabemos si hay bastante. reclamos actuales de Es, repatriación de las piezas. es interesante porque en este caso no hay, yo siempre digo, quiero encontrar algún documento que pueda hacer que tengan que reclamar la victoria de vuelta. Pero lo que pasó es que, claro, como en este primer momento no había una legislación y además Samotracia es un territorio que pasa a ser de Grecia después, antes de ese momento era del Imperio Otomano, no es un caso como el de los mármoles del Partenón, por ejemplo, que ahí sí hay como una cuestión legal que está sucediendo y que sigue sucediendo de reclamo de países. Tampoco pasa lo mismo con la Venus de Milo. La Venus de Milo también se compró
en unas circunstancias bastante oscuras, como que un marinero la descubre en 1820 y paga muy poco dinero por llevársela y se la lleva a Francia, y bueno, y estas mujeres llegan a Francia como radiantes y pasan a ser como las grandes mujeres de Francia en el sentido de las grandes obras de arte, ¿no? Entonces es como, desde ahí ya hay algo como interesante, y en ese sentido las copias juegan un papel, porque ¿qué es lo que negocian? El francés, ¿qué le negocia al turco? Bueno, le dice, bueno, te doy una copia. Entonces le manda copias como compensación. Pero bueno, un poco como, bueno, descubren la obra, y algo importante que es algo realmente todas estas cuestiones, yo al principio de de investigación pensé que, bueno, que las copias eran como un segundo pensamiento, que era algo que venía después de consolidar que estas obras se hiciesen famosas, o que era algo como, bueno, algo que venía en la cronología luego, que si la obra era famosa se hacían copias, y en realidad no era así. O sea, ni bien se descubría una obra, y más una obra antigua de arqueología, se hacían copias de esa obra, porque también era importante hacerla circular entre ciertos círculos científicos, entre arqueólogos, para conocerla, publicar al respecto de ella. Y bueno, la Victoria de Samotracia se encuentra así, en fragmentos. Después, más adelante, en una segunda misión, se encuentra lo que es la prueba de barco, que eso hace que sea sumamente importante la Victoria, porque pasa de ser una escultura aislada, es decir, este pedacito de cuerpo femenino, a ser un monumento entero. Y los franceses se traen el monumento entero, la proa del navío, las alas. Bueno, se le quejan a Jean Poinsot desde el Louvre, porque le llegan las alas en cientos de fragmentos. Estos son algunos de los fragmentos de las alas de la Victoria de Samotracia. Y es muy interesante porque en 1880 deciden hacer una restauración de la obra muy importante, y las alas de la Victoria son un gran problema porque logran deconstruir una sola, y en realidad hoy en día cuando uno va al Louvre y ve el original, la otra ala es un calco de la primera ala. Entonces, por ejemplo, ya inclusive en el propio original hay copia, hay un elemento de copia. Entonces, ya ahí todo este tema de, bueno, que encima en arte y en las artes visuales ha sido como el gran tópico del siglo XX, como, bueno, la originalidad, la creatividad, lo único, una pintura, el trazo del artista, todas estas cuestiones, bueno, empezando a estudiar un poco, empezando a indagar en todas estas cuestiones, bueno, muy rápidamente el original se empieza a diluir, como lo tenemos que pensado tradicionalmente, ¿no? Como esta idea de pensar en un escultor que hace 1000 años esculpió esta obra y tocó con su cincel al mármol, etc. Bueno, rápidamente lo que vemos nos engaña todo el tiempo. Por ejemplo, en la Victoria, por ejemplo, vemos que sus alas, por ejemplo, no son en realidad las antiguamente esculpidas, e inclusive son fruto de toda una reconstrucción que en algún punto puede estar equivocada, nunca vamos a, no, porque no hay registros de la obra original. Pero bueno, aquí va Claro, todo esto. porque como esto es anterior a la fotografía, aquí no se encuentran documentos, dibujos, nada, no hay documentación. Es todo construcción en base a lo que se va encontrando. Claro, a veces hay como ciertas como iconografías, o se ven monedas. Por ejemplo, la Victoria de Samotracia se logra reconstruir por una moneda que se encuentra de una época, de una batalla, que se cree que muestra al monumento, pero es una monedita que, bueno, que igualmente es un montón, pero en general se van reconstruyendo por tipologías o por iconografías. Inclusive hay muchas reconstrucciones que especulan que tenía en los brazos la Victoria de Samotracia, si tenía una corona de laureles, si tenía una trompeta, si tenía otro tipo de elemento. Entonces, y eso nunca lo vamos a saber porque en realidad no se han encontrado los fragmentos. Tampoco, bueno, de la Venus de Milo sí se le encontró un brazo en realidad, que está en el Louvre, que tiene una manzana. Entonces, eso es como... Pero también, inclusive es lindo porque en la prensa de la época, por ejemplo, inclusive un porteño, un lector de Buenos Aires de 1900, cada tanto en el diario aparecían artículos de diarios como ¿cómo tiene los brazos la Venus de Milo? Y había como reconstrucciones fotográficas. Así que es todo como un universo que uno entra.
¿cómo llegué a todos estos datos? Yo les estoy contando así como la historia, como muy como chusmerío de barrio medio, pero todas estas cuestiones las fui reconstruyendo tanto a través de ciertos estudios que se hicieron sobre la obra original, que encima hace varios años ya se terminó, pero hubo casi una década en donde se estudió muchísimo la Victoria de Samotracia y se la restauró y tuvo una restauración como muy fuerte, pero también por poder acceder al archivo. Es decir, durante mi investigación doctoral yo logré hacer lo que se llaman becas de investigación, que uno propone pequeños proyectos que se va dando cuenta que la investigación te va llevando a ciertos lados y a ciertas preguntas. Una de mis preguntas, de alguna forma, era, bueno, ¿cómo se hicieron las copias de la Victoria de Samotracia en el Louvre? ¿Cómo llegaron a hacerse los moldes, etcétera? Y entonces logré proponer un pequeño proyecto sobre este tema que me hizo conseguir una pequeña beca en París, y entonces fui a revisar los archivos. Entonces todo esto que les cuento de las cartas entre el turco y el francés, etcétera, directamente tuve la suerte, digamos, de encontrar esas cartas en papel escritas en francés, en letra manuscrita, o sea que, bueno, eso también forma parte de la investigación, o sea, no todas estas fuentes son fuentes que estaban publicadas previamente, sino que hay algunas que uno va revisando y encuentra, y eso también es parte de la investigación, es decir, hacer conocer fuentes que no eran previamente conocidas, y bueno, y también en este caso como que se dio esta cosa medio extraordinaria de, bueno, de haber tenido un objeto de estudio que partía de Buenos Aires, es decir, el calco de la Victoria de Samotracia del Museo de la Cárcova, y de alguna manera terminar en la propia excavación de Samotracia y generar toda una línea de investigación, una línea histórico-temporal que tiene todo el sentido del mundo, y justificar que, bueno, que para responder preguntas del calco de Buenos Aires quizás hay que hacerse preguntas sobre cómo se excavó esa obra, quién la excavó, cómo se hicieron los moldes, y entonces generar una idea de que, bueno, de que también, bueno, yo podía ir a estudiar un poco, me permití ir a estudiar al Louvre estas cuestiones y decir, bueno, no todo está dicho, se pueden decir cosas nuevas y se pueden decir cosas nuevas desde una investigación que parte desde una coordenada geográfica que a primera vista es como totalmente ajena a estas temáticas. Pero bueno, un poco para contarles. Pero bueno, la pregunta también que uno siempre se hace, ¿qué es un calco? ¿Cómo se hace un calco? Una de las cuestiones de un calco escultórico es que un calco es una copia a escala de lo que vamos a llamar la obra original. Es decir, por ejemplo, es un yeso de esa primera versión que veíamos de la Victoria de Samotracia. Inclusive, ahora que estoy viendo esa foto, seguramente lo que está expuesto acá es el yeso y no el original, porque es muy blanco para ser el original. Pero, ¿cómo se hacía? Bueno, había que tomarle un molde en algún momento a la escultura original. Y así es como se le tomaba el molde, se lo recubría de yeso. Primero, en realidad, es también otra parte de la investigación que derivó fue averiguar, bueno, cómo se hacían estas copias, y había algunos manuales de épocas que tenían este tipo de ilustraciones, este es un poquito más viejo, pero de cómo hacer un calco, y había que, a veces si uno tenía una escultura de mármol, había que enjabonarla para que uno pudiese ponerle yeso y no se le pegara. Había todos problemas con el tema de cómo hacer los moldes, porque podían romper las esculturas originales, podían generar cuestiones, bueno, de cuestiones de valor que Sí, que tenían que imagino tener. que con las ideas de preservación y conservación modernas, hoy serían otros los criterios. Bueno, de hecho, Sí. ya hoy estos calcos, bueno, hay un museo que sigue haciendo calcos con esta tecnología, ¿no? ¿Todavía? Sí, el taller de calcos de Berlín, por ejemplo, sigue haciéndolo. París también tiene su propio taller de calcos que vende, pero ya es muy difícil que se tomen calcos de esta manera como vemos acá sobre los originales. En general se hace como una primera copia, y si tienen que corregir Sobre esa algún copia. molde, lo hacen sobre esa primera copia. Y los originales en general se trata, hoy en día hay una política generalizada de conservación y preservación que apela a intervenir lo menos posible materialmente sobre las obras, entonces recubrirlas de yeso sería poquito difícil. Aunque sí sucedió esto. Y también entender esto, que
en esos momentos, esas obras no tenían ese aura del original, de la preservación, de la no modificación, de que un original tiene que estar en el museo absolutamente prístino, todo el tiempo igual, de manera estable, sino que de repente era válido decir, bueno, necesito tomar una copia y embadurnarlo de yeso, a sacarle el molde, trasladarlo, con todas estas cuestiones. Así Claro, que pero más sujeto a esto que vos decís, ¿no? En pos del conocimiento y que pudiera ser visto, o sea, porque además como no existía la fotografía o la reproductividad fotográfica, la manera de socializar este conocimiento era esta. sí, sí, tal cual. Y además, en ese momento se podía dibujar, había grabados que circulaban, pero no era lo Claro, no era lo mismo. mismo, No es lo mismo, inclusive con la fotografía, cuando aparece la fotografía tampoco es lo mismo, porque no tampoco es es lo lo mismo. mismo tener la objetualidad de la Ujú. dimensión, y más en escultura, realmente en escultura como hay una cuestión del tamaño y de la De la presencialidad del escala y objeto que la escala que no te permite. Pero bueno, entonces se le empiezan a tomar moldes de los calcos de la Victoria, voy a ir un poquito más rápido ahora, pero y algo que también es como una contrapartida de todo esto es que se empieza a vender. Estos objetos siempre estuvieron disponibles para la venta. O bueno, siempre no, a partir de la segunda mitad del siglo XIX siempre estuvieron disponibles para la venta. Entonces cualquiera, uno literalmente, así como uno hoy va al taller uno va al museo y capaz lo que más le gusta o lo que más espera es ir al gift shop y comprarse una postal, comprarse ujú. el lapicito, la goma del museo. Bueno, en ese momento no existía el concepto de gift shop, pero existía el concepto de taller de calcos para algunos museos. Y el Louvre, por ejemplo, en el medio de su museo, o sea, uno entraba y tenía un taller donde se producían esas copias y se vendían esas copias, que tenía bastante problemas este taller, no era un taller que funcionaba sumamente de forma muy fluida, pero que al fin y al cabo era una estrategia, o sea, es decir, y además no nos olvidemos siempre que el Louvre es un museo que depende del Estado francés y que dependía del Ministerio de Instrucción Pública del Estado francés y del Ministerio de Bellas Artes. Entonces, siempre las decisiones que se tomaban sobre este museo eran decisiones que al fin y al cabo eran decisiones de Estado. Y es un momento en donde París está posicionándose como centro mundial del arte, la modernidad, con la creación y del concepto de las exposiciones universales. París busca ser sede de las exposiciones, así como busca ser sede de los Juegos Olímpicos ahora. Haber sido sede fue como toda una decisión de, bueno, volver a colocar a Francia dentro del centro de la cuestión, pregonar lo francés como cierto concepto, cierta construcción nacional y representación de lo que es eso. Bueno, en ese momento estaba sucediendo eso. No es casual que en este mismo momento, sí, casi en esos mismos años se construye la Torre Eiffel. Entonces, es como un proceso que va paralelo. Entonces, por un lado, es como que París está buscando ser la capital de la modernidad y por otro lado, ser la capital del canon artístico, ser la capital de las bellas artes con el Louvre. Y por eso cuando descubren la Victoria de Samotracia, consolidan también la fama de la Venus de Milo, y también obviamente empiezan a buscar estas grandes obras para exponer, como la Mona Lisa, como otras, y generar un flujo de gente que al fin y al cabo también incide en el turismo en esa época. Absolutamente. Porque es ¿Y un quiénes momento, compraban, Mile? ¿Compraban solo las instituciones o había privados que compraban había de también? todo, De había de todo. todo. O sea, más que Ujú, nada las instituciones, así como ujú, París y el Louvre empieza a decir, bueno, yo soy el museo más importante del mundo, tengo ujú. esto, tengo lo otro, los otros museos o instituciones de bellas artes empiezan a decir, bueno, ¿qué es lo que mis visitantes o mis estudiantes tienen que conocer para poder acceder a lo que sería como la historia del arte, vamos a decir, el canon, la belleza del arte, el canon? Bueno, tendrían que conocer no solamente los originales que yo tengo, sino también las copias de estas obras para poder entender como el devenir de las artes. Entonces empiezan los museos, las academias de bellas artes, empiezan a comprar estas obras y compran muchas obras, muchos calcos, y en el Louvre es una opción. Y también privados que desean tener como pequeñas versiones, también se empiezan a vender reducciones, que ahí tienen más que ver con los souvenirs,
Y inclusive en las fuentes del taller del Louvre hay todo un debate sobre, che, incorporamos reducciones, los clientes que quieren, hay un enfoque de mercado, de bueno, ¿qué quieren los clientes? Bueno, los clientes no se pueden comprar una Victoria de Samotracia de 2 metros. Bueno, capaz algunos sí, pero entonces empiezan a decir, bueno, vendamos reducciones, vendamos fragmentos, y empieza a haber todo un mercado de estas obras. Pero bueno, mira, acá les quería traer como, así es como se veía la Victoria de Samotracia cuando se la termina de restaurar, con su ala de yeso, vamos a decir. Y estaba en un lugar que es el mismo de donde se encuentra hoy, pero que, algo interesante, que todas las obras que ves alrededor, prácticamente, y especialmente, bueno, estas de acá, eran calcos, eran copias. Entonces, eran copias de otra expedición que había hecho el Louvre, no sé si tengo del costado, acá. Esta es una postal, por ejemplo, de la época del Louvre, más o menos de 1900, que se ve que había todo un conjunto arquitectónico muy importante, que es el Tesoro de los Sifnos de Delfos, que eso todo es un calco, es toda una copia en yeso, porque los franceses habían hecho otra misión arqueológica a Delfos, pero ahí los griegos no les dejaron llevarse los originales, entonces les dijeron, bueno, llévate los calcos. Y entonces, por ejemplo, durante muchos años, hasta 1930 casi, uno iba al Louvre y entraba, y lo primero que veía era la Victoria de Samotracia original, y volteaba la mirada y veía las copias. Entonces todo el tiempo convivían las copias con los originales, que es algo que es un poco difícil como de concebir, La verdad es que yo, cuando empecé a investigar estas cosas, dije, no, bueno, no, las copias estaban en segundo nivel, es obvio que no eran lo mismo, que no era una copia. A ver, era obvio que era una copia, es decir, no se confundía el original por la copia, no son falsos, pero circulaban en circuitos muy similares, es decir, porque había otras intenciones. Claramente acá el concepto de obra de arte original no es lo mismo que lo que manejamos hoy en día. Pero bueno, es un poco como que me llevó como a pensar todas estas cuestiones, como que la investigación fue derivando y pensando que, bueno, se me fueron abriendo un poco todas esas puertas y se me fueron como cayendo varios mitos que yo misma tenía construido desde el sentido común, es decir, esta cuestión de la jerarquía entre los originales y las copias, esta cuestión de si eran copias caras, no eran copias caras de vender, de comprar, eran baratas. Es más, por ejemplo, cuando Eduardo Schiaffino empieza a armar el Museo Nacional de Bellas Artes acá en Buenos Aires en 1997, 1905, o sea, 1897, no, me fui un siglo. Empieza como el debate de, bueno, le dan plata del gobierno, digamos, le dan fondos públicos para hacer compras de obras de arte, y un poco la pregunta que se hacía la prensa de la época era, bueno, ¿qué hay que comprar? Es decir, ¿qué vale la pena? ¿Comprar un cuadro, un solo cuadro original, que vale un montón, y bueno, y no saber si tiene una gran calidad o una gran belleza, o 100 copias? Y la respuesta va más sobre las 100 copias, ¿sí? O comprar muchas copias que ya sabemos que son de obras de arte que están legitimadas, que son buenas copias porque vienen de los lugares, digamos, certificados como el taller del Louvre. Y hay como un artículo que dice, bueno, la copia es el mejor de los consuelos. Es como, y hay como esta idea de que, bueno, hay que comprar, está todo bien comprando copias, no pasa nada. Obviamente, ¿qué va a pasar después? Va a pasar el siglo XX y todas estas copias van a empezar a ser mala palabra, van a empezar a ser estos mastodontes de yeso que van a decir los museos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué cosa? Y va a haber todo un proceso, que bueno, que lo lindo es que ahora también uno lo empieza como a repensar, es como hay un movimiento un poco pendular en ese sentido. Y bueno, y así Claro, llegamos a Sí, porque en ese ahí vos decís que es en el siglo XX donde el original vuelve a adquirir una jerarquía superior a la copia y la copia queda denotada. sí, cambia como el concepto de museo, o sea, aparece el MoMA, aparece el Claro, arte, el acompaña, modernismo,
todo, claro. todo lo que se va dando con los movimientos de vanguardia por un lado, con la creación del arte, del modernismo arquitectónico, museográfico por el otro, empieza como a aparecer esta idea de que, bueno, cambia la concepción del arte entera. Porque también pensemos que Concepción. antes los museos estaban llenos de obras de arte, estaban todos plagados, esta idea de la forma museográfica del siglo XIX era un montón de pinturas, y después viene en los años, luego de la Segunda Guerra Mundial, viene como la idea del cubo blanco, que cambia totalmente la concepción de la museografía. Y también en ese cambio hay una idea de, bueno, de despejar los museos, despejar las salas y concentrarse en ciertas obras de mucha calidad artística. Y en ese concentrarse en esas obras, bueno, los calcos ahí no entran. Aunque algunos sí. Vamos a ver que algunos sí. Bueno, este es el calco finalmente de el hermoso Museo de la Cárcova, que se encuentra en la Costanera Sur, que efectivamente se compra en los años 20, es decir, se compra mucho más adelante en el tiempo, después de toda esta historia de descubrimiento, restauración, idas y venidas entre Francia y el Imperio Otomano. Y este calco lo compra Ernesto de la Cárcova, que fue el creador de la Escuela Superior de Bellas Artes, que se dedica a formar una colección de copias, porque también, si por un lado, por ejemplo, las copias tenían esta idea, esta función de estar en los museos, también estaban en las academias y en las escuelas de arte para que los estudiantes aprendieran a dibujar. Y en este caso se compra para eso. Pero como te quería traer un poco como, también les quería traer un poco como, bueno, la variedad de oferta que había. Si por un lado había talleres como el Louvre, que eran como oficiales, vamos a decir, lo que tiene de inherente la técnica de hacer un calco, de hacer un molde y hacer un calco a partir de ese molde, es que cualquiera puede hacerlo. Entonces, otra cosa que como que se desarrolló en mi investigación, en mi tesis, fue que me empecé a meter como en el detrás de escenas de cómo funcionaba el taller del Louvre y qué problemas tenía. Y uno de los grandes problemas que tenía era que justamente había toda una serie de artesanos, obreros industriales del yeso, digamos. Había mucha gente dedicada al oficio de generar yesos, de crear yesos en París, muchos inmigrantes italianos que migraban a diferentes ciudades a dedicarse a su oficio. ¿Y qué hacían? Se compraban un calco del Louvre y le sacaban un molde y lo vendían ellos. Entonces había también calcos Negocios truchos. paralelos, se empezó a armar un negocio paralelo. Empezaron a haber negocios paralelos y el Louvre empieza como a desesperarse porque le empiezan a circular calcos truchos por todos lados, por todo París. Inclusive es muy lindo, es como que le vendían la Louis Vuitton trucha Claro. en la puerta, bueno, vendían calcos truchos, es muy loco, pero inclusive Sí. hay fotos de las calles de París con vendedores ambulantes con pequeñas esculturas en yeso. Inclusive como que Rodin, el escultor del beso tan conocido, cuenta en una carta que como dice, bueno, mi educación no estuvo tanto en el museo, sino con esos vendedores de yesos a los que les compraba pequeñas Venus, pequeños calcos. Y bueno, entonces hay como una cosa también de la alta cultura, de cómo se filtra, de cómo circula, que también es como que al fin y al cabo termina como resonando en cuestiones sumamente contemporáneas, como las falsificaciones de ropa, la cuestión de las marcas, Absolutamente contemporánea. Claro. totalmente contemporáneo. Y entonces le pasaba eso al Louvre. Y es muy loco porque Y se agarra, y ahí hay otra jerarquía que se vuelve a dar, otra jerarquía, porque ahí vos decís que el Museo del Louvre empieza a desesperar porque tal vez era ahí lo que certificaba era el sello del museo y tendría otro valor al callejero, como ahora, como exactamente, lo mismo que decir, la Louis Vuitton en la calle o en la tienda. exactamente. Claro, Entonces, ¿qué es lo que te certificaba? Bueno, la plaqueta. la plaqueta, el Siempre certificado. ponían como una plaqueta de metal que certificaba que era del Louvre. Es muy loco que el autor, no sabemos quién es el autor del calco, porque en general había un jefe de taller, pero no es atribuido como un artista, no es como una labor artística, sino que la institución es el autor. Pero de repente aparecían un montón de catálogos que te ofrecían toda esta cantidad de cosas, toda esta cantidad de mini, pequeñas manos, pequeños fragmentos, pequeñas Venus de Milo, pequeñas Victorias de Samotracia.
que también son divinos como disponían fotográficamente en los catálogos de venta, como había como todo un mundo que corre en paralelo con, obviamente, la consolidación del mundo comercial. Es decir, también este es el momento en donde se consolida la tienda departamental, la circulación de mercancías del capitalismo de esta época. Entonces entran las copias dentro de todo este circuito. Y también se ofrecían en múltiples lugares. Por ejemplo, este era un yesero de Italia, la Gipsoteca Balardi. Este, por ejemplo, es una pequeña terracota de la Victoria de Samotracia que la ofrecía un comercio de terracotas de Florencia, que se llamaba la Manufactura de Signa. Eran las versiones que te ofrecía una firma de Boston, en Estados Unidos, que eran Pietro Caproni and Brother, eran como dos hermanos italianos, que no es que además solamente te ofrecían el calco a tamaño, sino todos estos tipos, o sea, es como el catálogo de todas las formas de la Victoria de Samotracia. Te la podías comprar desde $200 a $4, podías conseguirte tu propia Victoria de Samotracia, con proa, sin proa, con pedestal. Y lo más gracioso y lo más loco es que todos esos están peleando también por decir, bueno, ¿cuál es la calidad del calco? ¿En dónde recae mi originalidad y mi calidad? Y va a decir, bueno, van a decir, la calidad de la reproducción en yeso es como de la mayor importancia. Un calco mal hecho no tiene valor a ningún precio. Y muchos de lo que van a reclamar este tipo de comercio van a decir, bueno, este comercio viajó a Italia y tiene los moldes. Ha tomado los moldes de los originales. Entonces acá también se empieza a establecer esta cuestión como de, bueno, la jerarquía de valor. ¿De dónde estaba el valor? Bueno, en cierto sentido, en la estrategia de marketing, que no es real, porque es muy difícil que sea real, que el señor Caproni haya podido ir a sacarle un calco a la Victoria de Samotracia original, pero la marca de legitimación empieza a ser, bueno, yo toqué el original, yo le saqué el molde al original. Como para decir, Cuanto más cerca del original estás, mejor, más o sea, valor pareciera que adquiere. Okay. puedo garantizar la Más calidad. calidad. Exactamente. Que imagínense, el señor de Boston no hay forma, hizo un calco de un calco de un calco con suerte, pero es muy loco porque también un poco esto lo hemos charlado, Pato, en el marco del Museo de la Cárcova, es bueno, también cómo dar cuenta de toda esta complejidad a través de las colecciones de calcos actuales, es decir, cómo reflejamos o cómo volcamos esa información de repente en un texto de sala, cómo hacerle entender, porque es sumamente rico. Y la verdad es que tradicionalmente, digamos, estos objetos quedan o muy segundones por todo lo que veníamos hablando, o quedaron como dentro de relatos muy tradicionales y muy estancados, como diciendo, bueno, y que enfatizan al original, inclusive la cantidad de veces que he ido a museos de calcos por algún otro lugar del mundo y justamente lo que dicen es, la Victoria de Samotracia es una obra del helenismo antiguo y hablan del original como si no hubiese una copia enfrente. Entonces también todas esas cuestiones como que, empezar a abrir todas estas cuestiones como que, bueno, fueron llevando como a decir, bueno, hay un montón de cosas interesantes que se pueden decir de estas obras. Así que Sí, bueno, y me ya, parece que hoy hay una nueva revisión en relación a ese punto, ¿no? sí, Ya en este nuevo siglo. sí, totalmente, pero bueno, va llegando, digamos, tampoco es Va llegando. tanta, pero va llegando, o sea, realmente es un tema que se está investigando mucho, que está siendo como muy actual, y creo que al fin y al cabo interpela a muchísimas cuestiones contemporáneas, o sea, cualquier artista contemporáneo yo creo que podría como venir a explorar estas cuestiones y se va a sentir interpelado o interpelada en sus obras, en su producción, porque bueno, al fin y al cabo también un poco la pregunta sobre la copia es la pregunta sobre, bueno, ¿cómo se hace una obra de arte famosa al fin y al cabo? Hoy en día, ¿qué es lo que más importa? La viralización de las cosas. Es decir, que algo sea viral. ¿Qué significa eso? Que es sumamente reproducido, que es sumamente copiado, que es sumamente reapropiado. Entonces, es como la forma de viralizar del principio del siglo XX esta. Que inclusive Absolutamente.
una cosa que bueno, me obsesioné un poco con la Victoria de Samotracia como caso de estudio y la empecé a rastrear y bueno, la encontré en todas partes del mundo, realmente. O sea, realmente Ah, en fue este una mapa obra, se ve. este Ah, mapa casero, no, no, ok, pero hermoso. empieza, había ciertos ejemplares que se repetían en cada colección de copias, la Venus de Milo también, o sea, ciertas cuestiones, y, y lo loco es que finalmente, bueno, explorando un poco Latinoamérica, bueno, acá en Sudamérica, acá en el Río de la Plata de por sí, hay al menos todos estos ejemplares de la Victoria de Samotracia, porque por ejemplo, Uruguay tiene dos Victorias de Samotracia, tiene una en la Facultad de Arquitectura, tiene otra en el Museo de Historia del Arte. Acá en Argentina tenemos la del Museo de la Cárcova, pero también había una en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es la que vemos aquí, que se terminó destruida, que no existe más. En Río de Janeiro ahí está su propia Victoria de Samotracia. Hay muchas, inclusive en casas privadas. Y esta, por ejemplo, es Perdón, no puedo dejar de preguntar por qué quedó destruida esta que nombraste, no sabía de su existencia. ¿Qué pasó? Esta Victoria es una de las que compra Eduardo Schiaffino para el Museo Nacional de Bellas Artes. La que está en el Museo de la Cárcova la compra Ernesto de la Cárcova para la Escuela Superior de Bellas Artes. Y así es como se veía en 1910, cuando se inaugura el Museo Nacional de Bellas Artes en el pabellón argentino, que era donde estaba en la Plaza San Martín hoy en día. Lo que pasa es que después, más adelante, cuando el Museo de Bellas Artes se muda a su sede actual, que es donde está ahora en la Avenida Libertador, esa Victoria de Samotracia pasa a ese museo y se expone durante un tiempo y después en algún momento se presta a la Facultad de Arquitectura, se presta a la FADU, creo, de la Universidad de Buenos Aires, y parece que hay como una suerte de incendio o algo sucede en la sede donde está esa Victoria de Samotracia y se pierde, Se digamos, pierde la pieza. se Wow. pierde la pieza. Eso sucede muchísimo. De que Sí. se han destruido calcos, de que hay calcos que están en muy mal estado de conservación, que después también, otra pregunta que es válida hacerse, bueno, ¿los dejamos así o los tenemos que volver a un estado de blancura, limpieza, como si no les hubiese pasado nada? Claro, es Bueno, como usar el mismo criterio que decías de menor intervención también para el calco. y Sería, ok. quizás sí, o sea, sí, por ejemplo, un caso que hubo bastante interesante fue que con el Mayo francés, los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes destruyeron muchos calcos. O sea, fue parte como de las manifestaciones estudiantiles, fue la Así es. iconoclasia de esos objetos, porque bueno, esos objetos ya no representaban algo que justamente se estaba combatiendo en ese momento. Entonces, bueno, ¿qué hacemos si le cortaron la cabeza a un calco? ¿Se la tenemos que volver a poner o la exponemos al lado? No sé, son preguntas que quedan como también abiertas todo el tiempo. Claro. Claro, porque Em, son en contexto, siempre, son en un contexto social, político. Tal cual. Y además lo que tiene de ventaja en algún punto es que ahí sí te juega a favor el hecho que es una copia, porque al fin y al cabo si hay una destrucción sobre un original, como ha sucedido, como los episodios de vandalismo que ha habido episodios de vandalismo y de destrucción sobre la Piedad de Miguel Ángel. Bueno, esa obra obviamente que ahí el original, la originalidad, el aura del original tiene otro peso, está en el Vaticano, restaurarla es una opción sensata desde ya. En cambio, si me destruyen un calco de la Piedad de Miguel Ángel, bueno, capaz puedo jugar con eso y justamente resignificarlo desde otro lugar, desde el lugar de que es una copia, y puedo ser más flexible también. Y también es como que las copias permiten cierta flexibilidad con también cuestiones sensibles, como por ejemplo esto que vos preguntabas de las restituciones, ¿no? Bueno, al momento de pensar en los originales del Partenón, desde ya que Londres, que el British Museum, que tiene los originales, y Grecia, que está reclamando las copias, necesita manejar todo un tipo de lenguaje enmarcado en ciertas cuestiones de corrección política, de marco legal, de cuestiones de puja de poderes. En cambio, si yo tengo el calco del Partenón, por ejemplo, bueno, por ejemplo, el Museo de la Cárcova está desde Buenos Aires, está ajeno a esa conflictividad, no está ajeno, pero puede como tomar todas esas puntas de Sí, tiene conflictividad o otra de problemáticas. distancia. Exactamente, y puede como jugar más con esas cuestiones quizás. Entonces son todas cosas que capaz pueden ser a favor de estos objetos.
Y bueno, nada, Mile, déjame decirle a quienes nos sí. están acompañando que si quieren hacer preguntas, son bienvenidas, es un buen momento para que pregunten, pueden escribir acá en el chat y yo voy a estar leyendo. Entonces decías que me gustaría volver a mirar el mapa porque en Latinoamérica hay varias, entonces Río de Janeiro, Uruguay. Sí, sí, inclusive en Argentina, ahora tengo un par de reducciones hay varias, sí, que se Ah, repiten, ah. que bueno, que cada uno tiene Siempre como están su propia. solas, solo en Uruguay está, Uruguay tiene la proa. Sí, Uruguay tiene la proa, que la verdad que es algo bastante particular. En general, eh, algo interesante es que los precios de venta en general estaban determinados por el tamaño de la pieza y por la cantidad de material y horas de trabajo que demandaban. Entonces, si la Victoria te salía 300 francos, la proa te salía como 600. Entonces era más caro tener la proa que tener la Victoria. Entonces, era todo un tema. Entonces no siempre se compraba porque además, bueno, había que transportar ese pedazo de objeto. Eso también siempre me resultó fascinante, el hecho de que eran gigantes, o sea, son a escala y se movían por los barcos así bueno, muchas veces hacían de peso para los barcos, muchas veces se transportaban para hacer de peso, pero bueno, entonces, y a veces el transporte era como más caro capaz que la obra en sí, en estos casos. Pero sí, Uruguay es la única que tiene como la proa. Nueva York también compró la proa, ahora te voy a mostrar bueno, te voy a mostrar una fotito de Nueva York, pero sin la proa, pero compró la proa y después se deshizo. Pero bueno, y acá vemos cómo se veía el Museo Nacional en 1910. De nuevo el mismo criterio que el Louvre, es decir, vemos las obras de arte originales. Acá, por ejemplo, está el beso de Rodin, créanme, que está el beso de Rodin, que es el que está en el Bellas Artes hoy en día expuesto. Acá estaba la Victoria de Samotracia y acá había varios otros calcos. Y bueno, y acá un par de pequeños yesos que fui encontrando, por ejemplo, en Córdoba, en la Escuela Superior de Bellas Artes y en el Museo de Franklin Rossum de San Juan. Mendoza también tiene una colección de calcos que todavía no la conocí, pero Córdoba también tiene calcos, el Museo Rosa Galisteo también tiene. Entonces hay como toda una red también, que es como sumamente rica. Y solamente para cerrar, como para terminar, bueno, en un momento dado, como veníamos adelantando, pasa esto de que cambian la noción de museo, de que cambia la museografía y el Museo del Louvre, en las escaleras Daru, que es el espacio donde se encuentra la Victoria de Samotracia, eh, adopta esta renovación. Y ahí, ¿qué hacen? Cuando renuevan el espacio de las escaleras Daru, vuelan todos los calcos que veíamos que estaban Que antes, acompañaban. que Ok. acompañaban exactamente y dejan, acá es como que vemos la encarnación, aunque sea una obra de arte tradicional, vemos la encarnación de la estética moderna en museografía, ¿no? El muro blanco, la iluminación, una cuestión de prácticamente todo el foco sobre la obra individual y limpia como al espacio, y también el tema de las escaleras, como una asociación Victoria-Escaleras, Victoria-Escaleras-Louvre, sumamente como estrecha, que es muy loco que fui buscando fotografías como de muchos lugares que también estuvo sujeta a la reproducción. Entonces un poco hablábamos de esta idea de París como centro del mundo artístico, el Louvre como el punto, la Victoria de Samotracia como la encarnación del arte y las escaleras. ¿Y qué pasa? En los años 30 me empecé a encontrar con fotos como de repente de cómo se veía el Museo Nacional de Bellas Artes de Eslovenia, y era así, con el calco, con las escaleras. Cómo se Claro. veía la primera Toda la sede, puesta. toda la puesta en escena. Entonces ya es una escenografía, ya es un montaje que remite como no solamente a la obra, sino al lugar. Louvre. Por ejemplo, es una de las primeras vistas de la nueva sede del Museo Nacional de Bellas Artes, como se ve hoy. Cuando Sí, inauguran, es verdad. hay unas pequeñas escaleras más humildes, pero escaleras en fin, y ¿qué es lo que pusieron en el centro? El calco de la Victoria de Samotracia. Y con esta, para cerrar, Es replicar. el espacio. Es decir, no solamente la copia, no solamente está en el objeto, sino en el espacio. Y para cerrar y con esto medio que cerré mi tesis, porque realmente era como impresionante,
en el Metropolitan Museum of Art en 1944, es decir, cuando los nazis ya habían invadido París y el Louvre estaba cerrado, y la Victoria de Samotracia justamente la habían escondido para rescatarla, porque cuando se da la invasión nazi a Francia no se da a través de un conflicto armado, sino que simplemente los dejan entrar, pero hay toda una campaña de ocultar las obras de arte. Se oculta la Mona Lisa, se lleva la Venus de Milo, se empaqueta la Victoria de Samotracia, que hay fotos inclusive de cómo la empaquetan, de cómo se la llevan a un lugar secreto. Entonces, el original no estaba, está oculto, estaba en guerra. ¿Qué hace el Metropolitan Museum of Art? Que es como la sede como del arte tradicional, pone un calco de la Victoria de Samotracia al pie de sus escaleras, y en el momento en que Estados Unidos empieza a involucrarse en el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no solamente no está el original, sino que la copia está en este lugar. Entonces, como la copia inclusive termina siendo un arma de guerra, porque inclusive Exacto, en exacto. ese momento se crea como una suerte de asociación de artistas por la victoria, que hacen una exposición para recaudar fondos para los soldados, etcétera, en el Metropolitan, y que luego tienen a la Victoria de La Samotracia. Victoria. Y entonces un poco como ahí empezamos en Samotracia y terminamos en Nueva York, como para bueno, dar cuenta de cómo se abren un montón de cosas, un montón de cuestiones políticas, geopolíticas, de poder, de circulación, de comercio, economía, todo a partir como bueno, de estas cosas, de este calco que está en Buenos Aires. Absolutamente. No, impresionante, impresionante cómo a partir de un objeto se puede construir tantas narrativas y dar cuenta de tantas historias como vos decís, ¿no? De poderío, de países, de geopolíticas. Y ibas, la verdad que es hermosa la historia y sí la tenía, yo no conocía esta historia de Samotracia, así que te lo agradezco personalmente. Y te pregunto, qué impresionante esto, ¿no? ¿Sabes que no? ¿Hoy está así en el Metropolitan? No, obviamente No, después, ahora no. muy rápidamente, el Metropolitan lo que decide hacer es uno de los casos de museo que más fuertemente se deshace de los calcos. Tenía una colección enorme de calcos, tenía un montón, y se saca todos de encima y realmente barre abajo de la alfombra esta historia de coleccionismo, porque empieza a ser como un foco muy fuerte sobre su colección de originales. Y es como que Cuando vos decís barre es porque se arma como un circuito de donaciones, donde no, llevan ni siquiera la gente. donaciones, los llevan a un depósito en Brooklyn y muchos de ellos se destruyen, y después en 2008 deciden hacer como una gran venta en Sotheby's de lo que queda de la colección. ¿Adquiriendo valores de mercado o no? No se sabe. Valores de mercado muy La- bajos. Es decir, muy por bajo. $100 te podías comprar un calco. Decir que en ese No, momento yo estaba muy increíble. recién arrancando en la investigación, si no me re En la hubiese comprado un investigación. calco, ahorrado un Impresionante poco, pero, historia. y hoy en día Y ya casi no tiene ninguno. ya no tienen ninguno. Mira, impresionante historia. La verdad que, bueno, muchas gracias, Mile. Y antes de cerrar, me gustaría decirte y contarle a quienes están compartiendo ahora este espacio y lo van a ver después en el webinar ya difundido, que ahora voy a pasar acá donde van a poder acceder nuevamente a esta conversación en Conferencias DC, en el canal de YouTube. Te pregunto, ahora contanos para cerrar, si bien vos venís también investigando otra pieza, porque hemos compartido bastante de esa, sí, sé más, que es el David de Miguel Ángel. Ahora te vas ¿con qué esperas encontrar? ¿Hay alguna también hipótesis de laburo que te llevas ahora a tu viaje a Italia en tu nueva beca de investigación? ¿Hay algo específico que vas a buscar? Bueno, ahora pronto como les contaba un poco, parte de la investigación implica generar pequeños proyectos de investigación
complementarios que a veces requieren como de ir a visitar archivos en el exterior o cuestiones, o revisar cuestiones en otros lados. Y a partir de esa pregunta sobre el origen de otro calco, que es el David de Miguel Ángel, propuse un pequeño proyecto para ir a realmente saber quién produjo ese calco, porque no sabemos quién fue el productor. Así como de la Victoria Samotracia se sabía que el Museo del Louvre tiene plaqueta de metal, etc., el calco del David que está en el Museo de la Cárcova, no hay documentación fehaciente que demuestre quién lo produjo. Si un taller oficial, si un taller particular. Entonces voy a ir a perseguir esa cuestión porque creo que evidentemente se hizo en Florencia. Y la idea es un poco ir a los archivos de la Academia, de la Galería de la Academia de Florencia, que es donde está el David, para ver si hubo pedidos de tomas de molde del David más adelante en el tiempo, y es decir, como pensar, tratar de descifrar a partir de eso si alguna de esas correspondería con el periodo en donde vino el David. Por suerte hay muchas instituciones que están muy interesadas en bancar este tipo de proyectos. O sea, algunas instituciones son privadas, otras públicas. En este caso es una institución que depende del gobierno alemán, es una institución que el gobierno alemán tiene muchos institutos que se llaman Max Planck, que tienen como toda una red de institutos alrededor del mundo de investigación de diferentes temas en ciencias sociales y exactas. Y ellos en Roma tienen un instituto que se llama la Biblioteca Hertziana, que tiene como un instituto de historia del arte. Entonces apoyan proyectos internacionales para diferentes investigadores y investigadoras de colecciones italianas en el mundo. Entonces un poco esa fue como la cuestión. Espero para el próximo webinar poder traerles la respuesta. Sí, Ese sí, es me el, encanta, no tengo me spoilers encanta. todavía, pero tengo que revelar todas esas cuestiones. Pero Me bueno, encanta. y también un poco como la importancia bueno, de tener un ecosistema científico que apoye la investigación, ¿no? Como que haya La una... importancia que tiene eso, ¿no? Sí, totalmente, porque el conocimiento solamente puede circular, necesita circular. O sea, uno solo, desde la computadora, puede hacer mucho. Realmente fue una investigación que avanzó mucho gracias a la existencia de Internet, pero también hace falta, como para que esa investigación sea seria, hay que consultar las fuentes, hay que tener los documentos, y bueno, muchas veces es muy importante tener buenos archivos, o sea, archivos con inventario, que pueda uno visitar, consultar, y bueno, y también instituciones que banquen este tipo de cosas para conocer el patrimonio y muchas Y ya cuestiones. para dejarte ir, pero te pregunto, ¿qué tiempo te lleva una investigación? Por ejemplo, esta investigación sobre Samotracia, ¿qué tiempo te llevó? Y entre idas y venidas, casi 10 años. Es impresionante. Porque, o sea, ¿Y se entre podrían seguir encontrando datos nuevos? ¿Crees que ya la das por cerrada o pueden aparecer depende qué preguntas uno nuevas empiece a hacerse. fuentes? Las preguntas Claro, siempre se multiplican. Entonces, como claro. que se abren todo el tiempo preguntas nuevas y decís, ay, no, no vi esta fuente, tendría que haber leído. Bueno, yo le saco fotos, ¿no?, a los documentos para después procesarlos mejor y leerlos mejor, más tranquila. Y digo, ay, no le saqué foto a esto, tendría que haberle sacado foto. Pero bueno, todo el tiempo surgen preguntas y podría seguir, porque también podría seguir el mapeo mundial de las Victorias Samotracia. Cómo llegó cada una de esas de Sudamérica. Hay un montón de preguntas que quedan pendientes, pero bueno, para Es eso una también decisión hacer este recorte en la investigación, ¿no? sí, Es una necesidad y una decisión. sí. No, y también de ahí la importancia justamente de que haya un ecosistema científico que también permita seguir reproduciendo el conocimiento, que alguien pueda venir y seguir esta investigación. Y Es seguir decir, esta investigación y ya tiene este antecedente. exactamente, esto no empieza ni termina conmigo y hay mucha gente, entonces es muy importante todo el tiempo estar en diálogo con otra gente, y que se siga haciendo. Así que, bueno, están todos invitados al Museo de la Mile, Cárcova a verlo. sí, yo quiero saber, bueno, sé que te agradezco muchísimo este tiempo, sé de tu compromiso con tu trabajo, así que vuelvo a decir que es un gustazo haber compartido este tiempo con vos y todo lo que nos brindaste y tu generosidad con el conocimiento que has generado. Así que, bueno, muchos éxitos en esta nueva Gracias, investigación, que gracias. Italia te reciba de la mejor manera, que seguramente así será.
Y bueno, y después veremos los resultados, a ver Totalmente. qué sucede. Así que bueno, ahí en el WhatsApp tienen donde van a poder ver en unos días la grabación de este conversatorio. Así que Perfecto. bueno, Mile, muchas gracias. Fue un placer Bueno, compartir este tiempo con vos. siempre es un placer poder hablar de estas Ahí, cosas. Así bien, que, ahí dicen muy informativo, muchas gracias, dice Francisca. Así que, bueno, nos vamos despidiendo y nos vemos prontamente. bueno, ¿Mm? nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Adiós.